Perfecto. Entonces, hoy comenzamos, fíjense ustedes, del capítulo 14 de Marcos. Y nos aproximamos ya a la recta final, como quien dice, del libro de Marcos, que básicamente ya, como no será sorpresa para ninguno de nosotros, espero, tiene que ver ya con los últimos acontecimientos de, como se suele decir, el ministerio de Jesús o la vida del Señor Jesús. Básicamente, fíjense que hemos ya pasado la gran mayoría del libro y de aquí lo que se viene son, como suele decir, ¿no?, el complot para asesinar al Señor, algunos actos que hace ahí antes de, digamos, antes de Pesaj, la cena de Pesaj como tal, o como normalmente y mal se llama la institución de la cena del Señor, que no es para nada eso, sino como el Señor, por así decirlo, reenseña Pesaj, que ahora lo complementa ahora con perspectiva de él, y después ya la noche de su captura, su juicio injusto, su ruta a la cruz, su muerte y su resurrección, ¿sí? Y en eso, pues que fíjense ustedes desde el clímax de todo el evangelio de Marcos, de todos los evangelios, pues en este caso se dedican dos capítulos. Llama la atención siempre que digamos que los evangelios tomen digamos, proporcionalmente un poco menos de espacio para esto, digamos, para ya la muerte como tal del Señor, que para todo el tema del ministerio, ¿sí? Y esto, digamos, ¿por qué? Porque si lo queremos ver desde un punto de vista, ¿qué les digo? Solamente proporcional de cuanto historia, fíjense ustedes, o de clímax de la historia, resulta que el clímax de la historia, digamos, si lo vemos solamente como desde la perspectiva literaria, o sea, la perspectiva, el clímax de la historia de la vida del Señor Jesús, por así decirlo, el clímax es su muerte y su resurrección. Ese es el clímax, y fíjense ustedes que eso está al final, a diferencia de otros estilos que puede estar el clímax a la mitad o al inicio, o por ahí, o que se va construyendo. De esta manera, fíjense ustedes que Marcos, desde el capítulo 3 ya nos venía anunciando algo que ahora se va a concretar. En el capítulo 3 de Marcos, precisamente cuando una de las primeras veces que el Señor Jesús está predicando y demás, ya nos anticipan que los fariseos y la gente de la jerarquía, digamos, de ese momento, no estaba complacida, no estaba de acuerdo con lo que el Señor enseñaba, cómo el Señor enseñaba y cómo les hacía quedar o cómo les evidenciaba los errores que tenían estas personas. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, digamos, en cuanto a literatura, es muy interesante cómo se va construyendo este último conjunto de capítulos, ¿ya? Que es del capítulo 14, 15 y 16. Y fíjense ustedes que vamos ahora a comenzar con una historia que, eh, que está construida a manera de quiasmo, es decir, de sándwich. Está construida a manera de sándwich, ahora lo vamos a ver cómo, y que justamente, como les decía, todo el capítulo anterior y todo lo que vimos las semanas pasadas, pues se complementa de una manera espectacular porque ahora ya va a comenzar a tener acción o va a comenzar a tener ya, va a comenzar ya a suceder en la realidad todo lo que el Señor les había anunciado, que como nos acordamos, no se refiere a la demolición del templo 70 años después, sino a su inoperatibilidad que ya estaba efectuándose y cómo a partir de, como vamos a ver aquí, en 2 días, iba a cambiar todo. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 14 de Marcos, el 1 y el 2. Dice, 2 días después de era la Pascua y la fiesta de los panes ácimos o sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Y ya de esto hay bastante que decir. Pero bendito Dios, podemos avanzarlo o digamos, lo podemos procesarlo de una manera un poco más rápida, ¿sí? Estos datos que el Evangelio nos da puede ser muy contrastable, ¿sí? Y no es la intención ahorita hacer digamos, un recorrido por todos los pasajes de la Biblia que parecerían contradecirse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el evento que sigue es esto de, como normalmente se suele conocer como la unción en Betania, ¿no? Que le riegan el frasco de este ungüento caro y todo lo demás. Según Marcos sucede aquí, según Lucas sucede antes, mucho antes, según Juan sucede 6 días antes. Y aquí dice 2 días antes de Pesaj. Entonces, hay formas de conciliar aquello. Lo importante no es tanto esto de los 2 días, ¿ya? Digamos, lo importante no es
marcar como tal un ámbito espacial, ¿ya? Sino una cosa. Y es esto. Si lo tomamos y lo vemos a Marcos como lo que hemos visto, que es un guiño, digamos, o una forma, por así decirlo, un poco avanzada, un poco profunda de presentar el Evangelio, del Señor, la vida del Señor y demás. Y si además sabemos que todas las cosas que están ahí no son a propósito, ¿de acuerdo? Podemos darnos cuenta que más allá de que literalmente hayan sido 2 días, es decir, como sabemos, el Señor Jesús murió miércoles, ¿no es cierto? Es decir, estaríamos hablando de que esto sería un lunes, ¿no es cierto? Más allá de que haya sido lunes o haya sido antes o el día que haya sido, hay que entenderlo, como veíamos, de una manera un poco más explicativa. Y la única, o digamos, una de las formas que se propone, que parece la más interesante, es relacionarla con una profecía que está en el libro de Isaías. Si no estoy mal, en el capítulo 6:4, puedo equivocarme, perdón, Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4, puede ser por ahí de pronto, cuando dice justamente, y el tercer día nos resucitarás. ¿Ya? Entonces, cuando una forma, digamos, de entender esto de los 2 días, más allá de que literalmente hayan sido 2 días o 48 horas, más allá de que haya sido eso, lo que estaría haciendo referencia es un guiño a una profecía del profeta Oseas en la que se anticipa la resurrección. O sea, y para resucitar se necesita morir. Entonces estaría inmiscuido ahí, más allá de eso. Entonces dice, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo es que fíjense ustedes que aquí aparece la palabra Pascua. Y aquí es importante que sepamos algo, ¿ya? Hay dentro del Nuevo Testamento que vale la pena que sepamos. El Nuevo Testamento y todos los libros que nosotros entendemos como, que conocemos como Nuevo Testamento, los Evangelios, como tal, las cartas de Pablo, las cartas universales, del Apocalipsis, todo ese conjunto de libros, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, resulta que tienen o pueden ser catalogados como lo siguiente, como literatura judía del libro primero, del siglo primero, perdón, literatura judía. Y una de las formas de determinar que era literatura judía, es decir, que no era una literatura cristiana, como haciendo alusión a una cosa diferente al pueblo judío, ¿ya? Era literatura judía, son este tipo de versículos. ¿Por qué? Porque aquí, cuando se dice Pascua, en griego, se translitera. Se translitera del arameo en este caso y se escribe Pasja. ¿Ya? Se escribe Pasja. Es como que si yo hiciera esto. Permítame ver si es que me deja compartir la pizarra. Sí, ahí estamos. Muy bien, entonces estamos viendo la pizarra, ¿cierto? Es como que si a mí, yo, por ejemplo, en hebreo, para que digamos así, Pesaj se escribe así. Pesaj. ¿De acuerdo? Eh, con bonita letra, evidentemente. Pero se escribe así, Pesaj. Ya, esta sería la P, esta sería la S y esta sería la J. Se lee de derecha a izquierda. ¿Ya? Se lee de derecha a izquierda y aquí se lee de derecha a izquierda. Pesaj, que estaría así, Pesaj, ¿no es cierto? Ya. Esto, por ejemplo, así es como se escribe en hebreo, pero yo lo translitero, es decir, o sea, pongo la pronunciación con caracteres, con grafías de otro idioma. Es decir, esto que yo estoy escribiendo ahorita, Pesaj, es la transliteración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, puede leer esta palabra, que dice ahí Pesaj, pero ¿sabemos qué significa? No. Exactamente, eso es lo que significa, eso es lo que es transliterar. Escoger la palabra de otro idioma y ponerla con los caracteres, digamos, de otra lengua, ¿no es cierto? Y ponerla como suena, ¿ya? De tal manera que un hablante nativo del idioma va a poder leer, pero si no está informado del otro idioma, no va a saber qué significa, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí, primero que no dice Pesaj, que es como se dice en hebreo, aquí lo que dice es Pasja, dice así, Pasja, ¿ya? Que se escribiría básicamente igual, ¿ya? Pero esto es en arameo, Pasja. Y se escribe, como decir así, ahorita no me acuerdo muy bien cómo es que se escribe en griego y voy a poner mal si es que, pues, que me pongo a intentar escribir algo, pero hagan cuenta que dice así,
Pasja. O sea, si yo estuviera leyendo esto en griego, diría así, 2 días después era la Pasja. Y si yo estoy leyendo esto en griego y llego, eran 2 días después, o si estuviera leyendo en español, diría, 2 días después era la Pasja. Uno diría, ¿qué es Pasja? ¿Ya? Entonces tendría que preguntarle a alguien que sea nativo hablante de hebreo o de arameo que me explique qué es eso. Porque yo puedo leer eso, puedo leer en español, pero no sé qué significa. Entonces esto es una transliteración. ¿De acuerdo? Entonces aquí en griego aparece así, Pasja. Pasja no es otra cosa que Pesaj. Y Pesaj no es otra cosa sino lo que traducido ya para nuestro idioma en español es Pascua. ¿Ya? Que Pesaj, como ustedes recuerdan, es el evento que se inauguró allá en Éxodo 12 a partir o a propósito de la salida de los hijos de Israel después de la muerte de los primogénitos. ¿Ya? Ahí se inauguró, ahí de hecho ahí se instituyó la cena del Señor. ¿De acuerdo? En ese tiempo con panes sin levadura o panes ácimos, las hierbas amargas, el cordero, etc. Y la salida como tal. Ahí es Pesaj, Pasja. Como recordamos, se llama Pasja porque el verbo pasaj en hebreo significa brincar, saltar, digamos. Como se suele decir, dar un paso por alto. Pero es simplemente hacer el hecho de dar un brinco, un skip, digamos, o sea, saltarse. ¿Sí? El verbo pasaj en hebreo. Ya significa eso. Al punto de que, por ejemplo, cojo, el que cojea, en hebreo se dice piseaj, es de la misma raíz. Entonces, el que va cojeando, es el que va salteando, digamos, ¿no? Dando un pasito por algo. En fin, entonces esto, por ejemplo, lo vemos aquí que es, como les decía, es un ejemplo de cómo aquí el Nuevo Testamento introduce estas palabras en arameo. Lo que significa, fíjense ustedes, que al año en el que esto estaba escribiéndose, había, o la comunidad ya de hermanos, de cristianos, conocía estos términos. Conocía, y a pesar de que estaba escribiéndose en griego el Nuevo Testamento, podían introducir y tomarse la libertad de introducir ciertas palabras, por así decirlo, en el lenguaje original, ¿ya? Y que la gente entendía, más o menos como nosotros. Nosotros ya nos ha pasado esto de manera inconsciente. Fíjense ustedes, justamente a propósito de lo que estamos por celebrar, ¿no es cierto? Nosotros ya tranquilamente decimos, ya viene Shavuot, y ya lo sabemos, ¿ya? Y podemos escribirlo, Shavuot, etcétera, y ya nosotros sabemos. Y como les digo, y podemos escribir Shavuot como suena, y de pronto alguien que no sepa va a decir, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Y nosotros sabemos que es Pentecostés, ¿no es cierto? Y así. Bueno, eso pasó en esta época y eso es algo muy bonito de entenderlo como entre líneas, de ver la realidad, digamos, por así decirlo, educativa, el nivel de educación de las personas. Que a pesar de que el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento haya sido griego, haya sido otro idioma, hay palabritas que no se tradujeron, que se transliteraron, ya como esta, pasja o pesa, lo cual da mucho peso para pensar que esto hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Así, por ejemplo, cuando uno, sí, ¿por qué? Porque si es que uno lee así en español, uno diría, 2 días después era la Pascua, y pasa, y la fiesta de los panes sin levadura, y pasa, ¿no es cierto? Y pasa de largo, ¿no es cierto? Pasa de largo, uno piensa que lo más importante es lo que sigue, pero no, cuando uno está leyendo, sea en griego o pongan en español, pero lee esto, y en 2 días después era Pasja o era Pesaj, uno dice Pesaj, Éxodo 12, salida de Egipto, muerte de los primogénitos, aquel día en el que el Señor dio la libertad al pueblo. Entonces trae a la mente de cualquier persona que esté, digamos, familiarizado con este término, trae a la mente toda la cuestión de Pesaj, ¿ya? Toda la cuestión de allá de Éxodo 12, ¿ya? Trae a la mente todo el clamor que hubo previo a la libertad de salir de Egipto, todo el clamor que hubo esa noche cuando los primogénitos de Egipto murieron, desde el primogénito del siervo hasta el primogénito del faraón murieron, y en Israel no pasó nada, y después salieron, ¿ya? Y el Señor pasó, dio un paso por alto de los primogénitos de los hijos de Israel, y desde ese día el Señor pues tomó a los primogénitos que abren matriz como suyos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, podemos hablar mucho solo hablando de Pesaj, o sea, a partir de la palabra. Y eso seguramente es lo que detonó aquí. ¿Por qué? Porque
es muy evidente ya ahora en nuestro tiempo que tener en cuenta todo lo que pasó tanto en Éxodo 12 como lo que después recogen los otros libros de la Biblia, como Levítico 23, Números, Deuteronomio, etcétera, que recogen estas fiestas, estas citas, estas temporadas de celebración con el Señor, ¿no es cierto? Es necesario comprenderlo, traerlo a memoria para comprender lo que después va a pasar con el Señor Jesús. Porque si no, de otra manera, vemos solo la mitad de la película. Ya es como de estas películas o series que, digamos, tienen un buen antecedente, unas cuantas películas, unas cuantas temporadas o alguna cosa así anteriores, y que si uno quiere conectarse a la que está transmitiendo ahorita, actualmente, alguien que viene con todo el bagaje anterior le dirá, bueno, tienes que verte un montón anterior para que entiendas. O sea, es posible que si tú comienzas y coges la historia desde ahorita, lo entiendas, lo disfrutes, pero no vas a disfrutar igual que alguien que ha venido desde el capítulo 1. Lo mismo pasa acá y mi perspectiva, lo que me parece, digamos, lo que he podido ver, es que a veces se está consciente de la importancia de ese contexto, de ese trasfondo, de ese antecedente histórico, bíblico, pero se lo pasa por alto. Justamente, fíjense, es una ironía con la importancia de Pesaj. O sea, tan importante es Pesaj, sin embargo, cuando se llega a estos pasajes de la Biblia, parecería que más importante, o la perspectiva es como que más importante es lo que pasó con el Señor y no Pesaj como tal. Y casualmente se hace un paso por alto de Pesaj. Por eso es que es uno de los grandes errores, por ejemplo, incluso de la cristiandad, digamos, de la Iglesia Católica y todos los que descendieron de ahí, ¿no es cierto? El error, por ejemplo, de cambiar Pesaj, la celebración de Pesaj, por la así llamada Eucaristía o la Santa Cena, etcétera. Es un fallo, por así decirlo, que sea involuntario, que sea lo que sea, pero no deja de ser un fallo. Y es precisamente por eso, porque en el fondo lo que están haciendo es un paso por alto de Pesaj, si nos damos cuenta. Entonces fíjense que se arma una ironía bien interesante respecto de Pesaj. ¿Ya? El día en el que el Señor pasó por alto el castigo, resulta que no debe ser pasada por alto después. ¿Ya? Entonces, ahora intentemos hacer pues ese ejercicio, traigamos a la mente todo lo que hemos aprendido y si de pronto no lo tenemos tan fresco, conviene repasar al menos de Éxodo 12, al menos de Éxodo 12 y al menos Levítico 23, los primeros 23 versículos. ¿Ya? Vale la pena repasarlos si de pronto no lo tenemos en mente. Ahora bien, entonces esto, ¿por qué? Porque después viene en el mismo versículo, fíjense, dice, ¿no? Y la fiesta de los panes ácimos. ¿Ya? Y aquí nosotros ya sabemos, y no es la ocasión, digamos, para recordar, pero de manera general, la fiesta de los panes sin levadura, ¿no es cierto? Ustedes saben, o recordemos, que estas fiestas, estas ocasiones, estas celebraciones, por decirlo así, estas ocasiones de aquí, están ocurriendo en el mes bíblico de Aviv, ¿no es cierto? Están ocurriendo en el mes bíblico de Aviv, o sea, primavera. Primavera en el hemisferio norte, en Israel, ¿no es cierto? Que esto en nuestro calendario, en el calendario occidental, ¿no es cierto? Gregoriano, corresponde por lo general a los meses entre marzo y abril, ¿de acuerdo? Esto, marzo y abril, coincide Aviv, ¿no es cierto? Ahora, Aviv, según si recordamos, digamos, en el mes de Aviv, hay algunos eventos que precisamente son importantes recordarlos y que son, digamos, importantes justamente para ver qué pasó y cómo nos damos cuenta incluso que el Señor Jesús no murió en viernes. Es imposible que haya muerto en viernes. Igual, otra vez más, otro fallo, digamos, en que se incurre por haber pasado por alto peso. ¿Ya? Y resulta esto. Bíblicamente hablando, y esto lo digo así un poco más rápido porque podemos revisarlo en casa. Igual esto que estoy diciendo está en Levítico 23, a partir del 3 por ahí. Entonces dice, Aviv, en el mes de Aviv, que ya les digo es la primavera en el hemisferio norte, meses de marzo a abril, en el día 10, ¿ya? En el día 10, en el 10 de Aviv, se escogía el cordero, ¿no es cierto? Voy a poder el cordero. Ahora, en el día 14 comenzaba Pesaj, era Pesaj, mejor dicho, ¿ya? Voy a poner solo la inicial. Voy a poner solo la inicial para que lo podamos mejor. Voy a ponerle así. Era Pesaj.
Y en el día 15, es decir, al día siguiente, era los ácimos. Voy a poner la A de ácimos o sin oxidar, ¿ya? Ácimos o sin oxidar. Ya, los panes sin oxidar, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, lo que aquí vemos es que son 2 días seguidos, el 14 y el 15, que son 2 fechas consecutivas. Primero era Pesaj, que vale la pena decirlo, y si recordamos en Levítico 23, nos acordamos que Pesaj no es Shabbat, o sea, no es un día de reposo, como le traducen, pero sí lo es el día 15. El día 15 es Shabbat, ¿no es cierto? El día 15 es Shabbat. Ahora, ¿qué pasa? El asunto es que aquí, digamos, pasa, y esto es un detalle que hay que tener en cuenta cuando se lee el Nuevo Testamento, y aquí también parece que dependiendo de la comunidad o del momento, digamos, en el que se escribieron los textos del Nuevo Testamento, se pudo haber, digamos, o distinguido o asemejado, digamos, amalgamado, por así decirlo, estas dos celebraciones. Aquí Marcos, por ejemplo, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes ácidos. O sea, para Marcos parece que hay una distinción. ¿Ya? Dice, en 2 días era la Pascua y los panes sin levadura. Sin embargo, en otros evangelios dicen, venía la Pascua, que era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, para otros era lo mismo, ¿ya? Y en algunos otros lados solo dice, ya venía Pascua, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque como están, y esto se explica de una manera fácil, como los 2 días de estas dos fiestas son seguidas, era muy común que en la época, digamos, cuando alguien hablaba de Pascua, no hablaba solo del día de Pascua, que básicamente era cuando se preparaba la cena, ¿ya? Sino que se hable de en conjunto, se refiera o la gente esté pensando en las dos cosas. Así que cuando leamos la Biblia y veamos que estaba cerca la Pascua o los panes sin levadura, o se mencione a uno, o se mencione al otro, o se mencione a ambos, o parezca que hay una distinción, se sepa que depende mucho de a quién se estaba dirigiendo. Lo cierto es que son dos citas, digamos, diferentes, por así decirlo, son dos momentos diferentes, y, eh, pero si bien son diferentes, son seguidos. Así que, digamos, de alguna manera no hay que hacerse lío. Estamos hablando de lo mismo. Entonces dice así, 2 días después, dice en Marcos 14, ¿no? Después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, de los panes ácimos, y dice, y aquí fíjense ustedes, voy a seguir subiendo, ¿ya? Dice, y dice, fíjense ustedes, y buscaban, dicen, ¿cierto? Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle, ¿no es cierto? Cómo prenderle, por engaño y matar. Y decían, no durante la fiesta, fíjense que aquí una vez más, la fiesta, cualquiera de nosotros dirá, pero ¿cuál pesa? La fiesta es ese momento, es eso, son ambas, ¿ya? Para que no se haga alboroto del pueblo, ¿ya? Y aquí, básicamente, digamos, parecería que es algo interesante, porque nosotros ya sabemos cómo se desarrollan las cosas. Ahora, esto que estos están planeando aquí, ¿se cumplió finalmente? ¿Qué opinan ustedes? Esto que dice en el versículo 2, no durante la fiesta, que decían estos, ¿no? No durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo, ¿se cumplió? O sea, ¿pudieron llevar a cabo su objetivo o no? ¿Qué opinan? ¿Nos acordamos? ¿Qué opinan? Mm. El Señor murió en la Pascua. Exactamente. Entonces, no se cumplió, pues. Entonces, fíjense, aquí hay una cosa primero ya interesante, que estas personas esperaban que pase este periodo de fiestas para después entonces hacer de las suyas. Sin embargo, fíjense ustedes cómo es la cosa, que aquí el texto ya nos muestra o nos anticipa que lo que en otro lado del Evangelio dice, yo tengo potestad para poner mi vida y para volverla a tomar.
Es decir, que el que estaba conduciendo y el que estaba disponiendo para que se den las cosas y él finalmente dé su vida y tal, era Dios mismo. Así que no importa lo que esto, no importó lo que estas personas hayan estado planeando, planificando y todo lo demás, resulta que el Señor estaba disponiendo que Él muera cuando Él tenía que morir, no cuando cualquier otra persona hubiera esperado, hubiera querido, hubiera planificado. Así que aquí fíjense ustedes, se contrasta o se relieva, se resalta este evento. Por un lado, el ánimo de matar, de engañarle al Señor Jesús, ¿no es cierto? De matarle al Señor Jesús, de engañarle. Y por otro lado, el que aquello incluso no iba a depender en últimas de estas personas. ¿Por qué? Porque aquí entre líneas, fíjense ustedes, se está dando una cosa que fue crucial para la iglesia de los siglos venideros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí se da una pregunta muy, muy clave, ¿ya? Que a muchos hasta ahora les sigue siendo, como dice el Evangelio, a veces de piedra de tropezadero. Muchas veces se sigue diciendo que los judíos mataron al Señor. Que los judíos mataron al Señor. ¿Ya? Así se suele decir. Y esto, por ejemplo, este argumento así simplón que tiene muchas formas de ser derribado, digamos, ¿no es cierto? Fue ocasión para que ya después, en el siglo III, siglo IV después de Cristo, los famosos padres de la Iglesia católica, vale la pena decirlo, se pongan de acuerdo en que había que cambiar de pueblo elegido y que ya no eran los judíos, el pueblo judío, porque entre otras razones le mataron al Señor y hay que cambiar por, entre comillas, la iglesia. Entiéndase, la iglesia católica. Entonces se hizo esto que muy, muy comúnmente se llama esto de la teología del reemplazo. Pero fíjense que uno de los argumentos nace de esta idea de que los judíos, por así decirlo, mataron al Señor, lo cual no es así. ¿Ya? Y si en todo caso hay que ser más preciso, ¿quién es de entre todos los judíos? Y resulta que, fíjense ustedes, aquí hay una razón muy poderosa. No le mató el pueblo. Si bien en su momento ya la gente ahí, digamos, movida por la emoción y todo lo más, dijeron crucifícale y todo lo demás, pero los que orquestaron todo esto, los autores, digamos así, mediatos, o como normalmente se suele decir, los intelectuales de todo esto, eran los representantes, por así decirlo, del sistema que era incompatible con el plan del Señor. Es decir, no le mataron los judíos, ni siquiera le mataron los sumos sacerdotes, los que dice aquí, los escribas, los fariseos. No, los que le mataron, en términos generales, o los que orquestaron, los que procuraban su muerte, ya, los que orquestaron esto, eran los representantes de ese tiempo, ya, los que representaban en ese tiempo a la anti-iglesia, por así decirlo. ¿Ya? ¿Sí me explico? ¿Quiénes eran en ese tiempo? Los representantes de la Jerusalén terrenal, hablando en términos de Pablo. ¿Ya? Eran los representantes del judaísmo de la época. ¿Ya? Que ese sistema era el que se oponía a la doctrina del Señor. Que entre otras cosas no le reconocía y no le reconoce ni le reconocerá como Cristo, como el Mesías, como Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no reconocerá a gente como nosotros como pueblo, sino bajo sus normativas, ¿no es cierto? Bajo sus propios requisitos. Entonces, fíjense ustedes, eso es el énfasis aquí. Lo que está diciendo aquí entre líneas es que está abriendo el contexto de Pesaj, en donde Pesaj hay un enemigo, digamos, hay un adversario, que es el que no deja ir al pueblo. Y ahí el anti-iglesia, el anti-Israel en Egipto, era el faraón. No eran los egipcios per se, era el faraón, era el representante en esa época del antipueblo. Si lo vemos, en este tiempo en el que el Señor Jesús estaba aquí, ya no era el faraón, pero había alguien que estaba, digamos, que tenía el mismo rol que el faraón en esa época, y ya no con una opresión física de que eres mi esclavo y tal, sino con una opresión ideológica, por así decirlo, y que era básicamente la opresión del sistema religioso corrupto, por así decirlo, del judaísmo de esa época, ¿ya? Orquestado, digamos, quiero decir, representado
por los sacerdotes y todos los que orquestaron o los que procuraban matarle al Señor. Y procuraban matarle lo mismo que al pueblo de Israel allá, en Éxodo, porque se oponían a sus objetivos. Porque son ¿cómo se dice? Son antagonistas, son incompatibles, son agua y aceite, o sea, no se llevan, no son compatibles, ¿ya? Son antítesis. Entonces, fíjense, esto es lo que se ve siempre y por eso es importante traer a colación Pesaj. Aquí está naciendo un nuevo concepto más amplio, si se quiere, poderoso, ¿no es cierto?, de iglesia, que igualmente que en Pesaj, de allá del primero, la primera, de allá del Éxodo, estaría naciendo a partir de la muerte de un corderito, ¿no es cierto? Y estaría naciendo como tal el pueblo de Israel, la primera iglesia, ¿cierto? Con conjunto de Israel y un montón de esclavos que salieron, ¿no es cierto? Estaría saliendo la protoiglesia. Aquí está pasando lo mismo. Está a punto de salir un nuevo concepto de iglesia, ya no solo a partir del judaísmo de esa época, del judaísmo fariseo o, ¿qué les digo?, ligado al templo, etcétera, sino que estaba por nacer un nuevo concepto de iglesia basado en el Señor. Y era necesario que se deje en evidencia, como diré después, al pecado, al Satanás y finalmente al que estaba detrás, que en su momento fue el faraón, y aquí en este tiempo eran los líderes los líderes religiosos del pueblo en ese momento. Pero el escenario es similar, si lo vemos. Entonces, no es el tema de que, bueno, es que eran los judíos, porque no, no. Eran en ese momento los representantes del antipueblo en esa época, por así decirlo de manera más general. Y fíjense que viéndolo desde más arriba, se comprende más la historia, se saborea y se ve cuál era la realidad, por así decirlo, espiritual del momento. El momento era un momento como de nacimiento del pueblo, igualito que allá. Era un momento de ya estamos a 2 días de salir. Estamos a 2 días de que se rompa esa esclavitud y se muestre un nuevo camino. Fíjense ustedes. Entonces es un tema como de expectativa. Estamos a 2 días de que cambie toda la historia del pueblo por siempre. Fíjense ustedes, ¿ya? Y aquí lo que retrata el Evangelio de Marcos no es, como les digo, la casta sacerdotal que le quería, no. Lo que está demostrando es que aquí, en este caso, los representantes de la antítesis, de los antagonistas del pueblo, de los planes del Señor, en este caso, en este tiempo, eran los líderes religiosos, mismos judíos. Coincidió. En su momento allá en el Éxodo, con Moisés y demás, era el faraón. Pero acá fíjense cómo el diablo es inteligente, es pilas, quiero decir, no, es sabido, como decimos, ¿no? Es astuto, porque fíjense ustedes, cualquiera diría, ¿no? Bueno, pero eran del mismo pueblo, hablaban la Torá y todo lo demás, pero les tenían oprimidos. Y sin querer queriendo, por así decirlo, ¿no? O sin que sea muy evidente, pues estaban en un sistema de esclavitud. ¿Me explico? ¿Ya? Más que como lo que siempre se suele decir, ¿no? Más allá del Imperio Romano y todo lo más, lo que estaban eran esclavos de un sistema religioso, de lo cual el Señor vino a traer libertad. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, fíjense que es muy importante, muy interesante ver la Biblia de esta manera, ver el relato de Pesaj del Señor de esta manera, en contraste y con la luz que brinda la primera Pascua. ¿Ya? Fíjense ustedes, eso por un lado. Ahora, cuando vamos al episodio de la unción en Betania, fíjense ustedes, pasa algo también interesante. Voy a dejar de compartir para poder vernos un ratito. ¿Sí? Entonces dice así. Después de esto, entonces pasa el episodio de la unción en Betania, como normalmente se suele conocer, ¿no es cierto? Y dice así. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado, bueno, no dice sentado, dice recostado, ¿ya? Recostado en la mesa, ¿no es cierto? Vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron,
¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido más por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero el Señor dijo, déjenla, porque la molestan, una buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres como ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Amén les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para recordatorio de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, el versículo 11 es el paralelo del versículo 1. Si lo vemos específicamente, porque fíjense, en el versículo 1 dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderlo. Y fíjense cómo dice el final, en el 11, y Judas buscaba oportunidad para entregar. Si lo vemos, tiene ese paralelo. Los unos buscan oportunidad para prenderle y los otros buscan oportunidad para entregarle. Y está, digamos, y lo que está comprendido entre estos dos momentos de buscar la ocasión para capturarle finalmente, está la unción en Betania. ¿Me explico? Entonces, fíjense, ¿qué es desde ya lo más importante de este relato? ¿A dónde apunta el sándwich? ¿A dónde apunta? Apunta a el anuncio o el anticipo de la muerte del Señor. Y ya básicamente se puede intuir lo que sigue. O sea, lo que está diciendo es, aquí las fuerzas de este mundo, los representantes de la antiiglesia, del antagonista del Señor, del enemigo del Señor, estaban dispuestos a matar. Y ese era su objetivo desde siempre. Aquí se hizo evidente. ¿Ya? Aquí se hizo evidente que el diablo, su séquito y todos sus marionetas, por así decirlo, ¿no? Lo que buscan es destruir la vida. Es destruir la vida, es matar. ¿Ya? Y aquí les dejo en evidencia. ¿Ya? Y lo que dice en el medio es que evidentemente o a primera vista la muerte del Señor estaba estipulada, estaba contemplada, estaba presupuestada, era algo que iba a pasar. Y aquí lo que el Señor está anticipando justamente es ello, y que no nos asustemos. ¿Por qué? Porque como les decía, para cualquier judío de la época y cualquier judío que no conozca al Mesías, al Señor Jesús, quiero decir, al Señor Jesús, el Señor Jesús como Mesías, la muerte o decir que el Mesías muere le va a sonar extraño, especialmente en la época. Le iba a sonar extraño que el Señor Jesús o que la figura del Mesías muera. Era algo inconcebible, era algo ilógico para la época. Por eso es que el Señor Jesús mismo, cuando en algún momento les anticipa, ellos, los discípulos, dicen, bueno, Señor, hemos escuchado muchas cosas, pero no de esto de que el Mesías tiene que morir, porque les parecía ilógico, porque para cualquier judío, lo que viene con el Mesías es un ámbito de victoria tras victoria, política, económica, de todo, y es un triunfo, o sea, es un cántico así como de victoria, digamos, que viene, asoma y de pronto fortalece, congrega a todos, es como que todo sale a perder de boca, ¿sí? Y resulta que el Señor Jesús les dijo, sí, pero no. Les dijo, es necesario que antes del Mesías muera, ¿ya? Y aquí, fíjense, hace una obra muy, muy especial este tema de contrastar justamente lo fundamental, lo sustancial de la obra del Señor frente a cosas cotidianas, digamos, ¿ya? Que aquí hay una enseñanza muy, muy, muy práctica, digamos. A veces uno se puede sentir tentado, lo evidente es esto, a veces uno se puede sentir tentado a pensar que determinada acción, determinado acto, pudo haberse hecho mejor, ¿ya? Pero hay que ver finalmente el objetivo. Aquí se contrasta mucho esto. ¿Por qué? Porque cuando viene esta mujer, aquí no se le identifica, dicho sea de paso, en Juan se dice que es María, la hermana de Lázaro, ya, no se sabe, digamos, aquí no se sabe quién es. Juan dice eso, pero aquí no se sabe, ¿ya?
Y resulta que viene esta mujer, hace este acto, un frasco carísimo, ¿ya? Y lo derrama y le unge al Señor, le derrama pues finalmente el aceite, ese ungüento, ese perfume de nardo caro y todo lo más preciosísimo, pues lo que genera, y esto es lo interesante, ¿qué genera este acto? ¿Ya? ¿Qué genera este acto, esta acción de esta mujer? Quien haya sido. ¿Qué es lo que genera esta mujer? Primero genera un contraste justamente entre la perspectiva humana y la perspectiva divina. ¿Ya? O sea, fíjense ustedes, lo que está anticipando no es solo o sea, digamos, lo que además está diciendo aquí no es solamente lo que dicen literalmente, quiero decir, o sea, no solamente de esto de sí, le estaba anticipando porque podríamos, quiero decir, lo que podríamos, y normalmente suele ser es repasar las prácticas fúnebres de la época, ¿ya? Entonces decían, claro, cualquier cuerpo mientras están preparando, se le ponía algún perfume, alguna cosa, después se le envolvía y se le sepultaba, ¿ya? Como decir, bueno, como para corroborar que sí, el ungir o el poner perfume a un cadáver era una práctica en las sepulturas de la época. Y decir, bueno, sí, o sea, sí era una práctica fúnebre de la época, por lo tanto es coherente, digamos, históricamente. Pero no es tanto eso. O sea, fíjense ustedes, lo que está haciendo aquí es haciendo, o sea, más bien dicho, el perfume viene siendo una alegoría del mismo Señor. ¿Sí me explico? Por eso es la trascendencia de que este hecho se recuerde. Exactamente, fíjense, es un frasco preciosísimo, valiosísimo, que podría haber ayudado a muchos pobres si se lo vendía. Nótese, estamos en el contexto de una traición. ¿Sí me explico? Estamos en el contexto de una traición con Judas. Ya, estamos en el contexto, por eso es que es importante haber leído el otro, ¿no? Que le ofrecieron dinero. Entonces, de aquí el contexto es que un frasco precioso pudo haber sido mejor si es que se le vendía para dar a muchos pobres, ¿me explico? Pero no rompiéndolo y derramando. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense cómo cuadra la historia. Entonces, el frasco como tal viene siendo un anticipo de lo que iba a pasar con el Señor. Que cualquiera hubiera dicho, pero ¿para qué murió? Que es lo que dijeron muchas personas, los mismos soldados que estaban ahí, o mucha gente que estaba ahí viéndoles, se meneaba la cabeza y decía, este mucho salvó. Y ahora el mismo, si es hijo de Dios, sálvese a sí mismo. ¿Me explico? Eso es lo que está anticipando. No es tanto esta obra como lo que les decía, lo que cualquiera de nosotros podría decir, bueno, sí, hay obras que se pueden priorizar antes de, que pueden parecer que pudo haberse hecho mejor, pero Dios tuvo un propósito más profundo, que no era visible así a simple vista. No, lo que está pasando aquí es una cosa mucho más, como les decía, espiritualmente está pasando una cosa mucho más interesante. Y hay una mujer que es interesante, ya, sinónimo del pueblo puede ser, ya un símil del pueblo, que en sus manos tiene un frasco, algo valioso, y lo rompe. Y todo su contenido se derrama. Y este acto es lo que es reprochado por algunos de los presentes, diciendo, qué desperdicio, qué desperdicio. Eso se hubiera podido haber hecho de otra manera mejor. Se hubiera podido haberle vendido y con eso se daba de comer a muchos pobres. ¿Me explico? Entonces, fíjense, es hermosísimo verlo cómo está en el contexto de una, de una traición, en el contexto de que le ofrecieron a Judas plata, literalmente plata, dinero, además de las monedas de plata, ¿no? Por la vida del Señor Jesús. Y sin embargo, aquí lo que el Señor Jesús está anticipando es, la muerte mía, diría él, no es como ustedes se lo imaginan. No va a ser en vano. No va a ser en vano. ¿Ya? Si ustedes quieren, por eso dice, si ustedes quieren, que es como lo que dice, ¿no? Si quieren, siempre tendrán a los pobres, que además está citando Deuteronomio. Pero lo que quiere, más allá de citar esto y de decir que siempre se puede hacer obra social, pero el Señor no, lo que le está diciendo es, vean, siempre van a tener ustedes ideas que les va a parecer mejor de como yo lo hice.
Pero lo que no entienden es que en este caso había una única forma y no había otra forma de hacerlo. La única forma que había era de que él mismo de su vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nunca ha faltado el que ha dicho, bueno, pero si era Dios, ¿qué le costaba decirles perdón a todos? Es lo que a veces se suele decir de una manera muy arrogante. Si Dios es Dios y es todopoderoso, ¿qué le cuesta eliminar el pecado? ¿Qué le cuesta ahorita eliminar al diablo? ¿Qué le cuesta eliminar el hambre? Si Dios es Dios y Dios es bueno, ¿qué le cuesta eliminar el mal? ¿Me explico? Son estos pensamientos un poco así, volátiles, por decir así, huecos, ¿cierto? Es que no es así, es que no es así, ya les digo, todo está pensado, todo lo que el Señor planeó está pensado en el marco de un debido proceso, en el marco de un juicio a Satanás, a sus séquitos, a sus seguidores, a sus marionetas y todo lo demás, y está pensado en el contexto de enseñanza, de aprendizaje, digamos, de enseñanza, en el contexto de que el Señor es Dios, de la potestad de Dios, de Pesaj, además, o sea, en un contexto mucho más amplio que el simple, es que si Dios es bueno, haga tal cosa. En el simple caso o sea, porque lo que está detrás de esto es, yo lo hago mejor. O sea, lo que está detrás es, deme a mí que yo lo hago mejor. Eso es lo que está combatiendo aquí el Señor. Y lo que está diciendo entre líneas, digamos, debajo, o por decir por debajo, de manera encubierta, de manera camuflada, ¿cierto? Lo que está diciendo es, no hay otra forma. A ti te puede parecer que había otra mejor forma, o que tú en tu inocencia creerás que lo podías hacer mejor, pero es que te falta mucha información, por eso hablas así. Y lo que está diciendo el Señor es, no había otra forma. De otra manera, como les digo, el frasquito, valiosísimo, es una representación del valor, ¿no es cierto?, que tendría, digamos, el Señor, ya de una manera muy pedagógica, que es derramado, que es roto. Y fíjense que en otras partes de los evangelios dicen, no, y su aroma llenó toda la habitación. O sea, hay un metalenguaje ahí. No es solamente que le preparó para la sepultura, sino que en realidad, o sea, le preparó en el sentido no de que, bueno, ahora sí estoy ungido y ya puedo morir tranquilamente. No, sino de que anticipó, hizo una muestra práctica de cómo iba a ser el asunto y de cómo eso iba a ser percibido ante muchas otras personas. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense. Y como ya lo vimos, el episodio cierra con lo que se comenzó diciendo. Uno de los dos se tuerce. Ya, o demuestra su verdadero ser siempre, ¿cierto? Que Judas, y busca ocasión para entregar. ¿Ya? Y todo esto, como les digo, se forma un episodio, pero hermosísimo, que mientras el ser humano, fíjense, ¿no? Hablando de paralelismo, ¿no? El ser humano, antítesis, ¿no es cierto?, contrario al Señor, busca matarlo. El Señor, en el centro, les dice, no, no es como tú crees, no es lo que tú crees mejor para ti, yo tengo un plan mejor y que va en contra de lo que tú piensas, básicamente, que es yo tengo que dar mi vida y ya está. Fíjense que es bien interesante este tema, es bien interesante verlo así y ya, Dios mediante, la siguiente semana, pues lo podemos ver que se sigue formando, de hecho, a lo largo de los siguientes capítulos, el resto de los capítulos se siguen formando ese tipo de paralelismo, ya, siguen formando así un poco más. Incluso se hace el típico contraste entre Pedro y Judas, y en otros pasajes. Entonces, fíjense, desde la siguiente semana hemos de leer, en cambio, todo lo que tiene que ver ya con Pesaj, Pasja, con la Pascua, ¿no es cierto? Y la cena y todo lo demás. ¿Sí? Eso básicamente. Y ya nos vamos anticipando, fíjense ustedes, a terminar este libro de Marcos, que creo que entre otras cosas nos ha enseñado un poco a descubrir o ir descubriendo, digamos, estos mensajes que a veces están un poco tapados y que Marcos al menos me he dado cuenta que tiene esta forma de escribir, que parece que está diciendo una cosa y que si es que lo tomo literal me pierdo. Si lo tomo literal puedo decir algo interesante, algo bonito, pero me pierdo.
Y lo interesante de Marcos es cachar, como decimos nosotros, entender, alcanzar, digamos, tomar estas partes que de pronto no puedan, o puedan, no, digamos, que si lo tomo literal suena extraño, ¿ya? Y a partir de ahí ver a dónde me lleva, ver a dónde de la escritura, quiero decir, me lleva y cómo se complementa después la cosa, ¿ya? Y otra cosa que hemos aprendido, al menos acá, como para recapitular nada más, es que no hay que pasar por alto pesar, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, quizá tenemos preguntas, comentarios por ahí, y si no, podemos terminar por, ¿no? Ok. Entonces, bendito Dios.